tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero... 9 puntos clave para buscar, identificar y entrenar líderes en la iglesia. Es un tema importante, creo yo. Y la conferencia la voy a basar en una que normalmente Mark Dever hace allí en Capitol Hill. Así que quiero dar los créditos a Mark, porque son los puntos que él ha estado anunciando en estas presentaciones que él hace, en estas conferencias. Por un lado eso, y por otro lado, pues estos 9 puntos que vamos a estar viendo esta mañana no significa que los estemos aplicando desde hace tiempo aquí en la iglesia. De hecho, nosotros mismos estamos aprendiendo de ellos y tenemos la intencionalidad de hacerlos realmente del día a día en la iglesia. Así que hago esta aclaración para que no pensemos que ya estamos andando en el camino desde hace mucho tiempo. Estamos aprendiendo también de todos ellos. Buscar líderes es una tarea de toda la iglesia, en primer lugar, ¿no? Toda la iglesia está llamada a buscar líderes. Sin embargo, los pastores en particular tenemos una responsabilidad especial en esa labor de cultivar esa próxima generación de predicadores, de ancianos, de presbíteros o de pastores en la iglesia. Hay 2 pasajes claves en la palabra que nos habla de esto. El de Tito, que todos conocemos, cuando Pablo le recuerda a Tito la razón por la cual lo estableció o le encargó allí la iglesia. Dice: te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieseis ancianos, en plural. Importante este tema. En cada ciudad, así como yo te mandé. Ese como yo te mandé está indicando que ya había una instrucción previa de parte de Pablo hacia Tito en cuanto a esto de buscar líderes y establecer pastores o ancianos en las iglesias, en cada ciudad. Y en 2 Timoteo 2, el versículo 2, también nos habla de lo mismo, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que al menos en estos 2 textos bíblicos encontramos que hay una labor importante para los pastores de buscar ese relevo generacional, de buscar esos líderes que se levantarán el día de mañana a compartir esta gran responsabilidad que tenemos de pastorear la grey, la iglesia de Dios. Vamos entonces a comenzar con el primer punto de estos 9. El primero, evidentemente, no puede ser otro que tener las cualificaciones bíblicas. Esto no lo podemos pasar por alto, ¿no? Hay muchos hombres que tienen cualificaciones naturales para el liderazgo, pero esto no significa necesariamente que aquellas personas, aquellos hombres sean aptos para el liderazgo bíblico. Podemos enumerar muchas de las cualidades que el mundo normalmente busca en los líderes, ¿no? Por ejemplo, hablan de la inteligencia emocional. No sé qué es esto, pero la inteligencia emocional. Hablan de la capacidad de establecer metas, de establecer objetivos, ¿no? Un líder en el mundo tiene que tener esa característica. Debe tener carisma, don de gente, ¿no? Saber hablar. Debe ser una persona innovadora. Bueno, y podríamos seguir enumerando una cantidad de características de una persona que el mundo reconoce como líderes. Sin embargo, vuelvo y repito, una persona que tenga estas características no necesariamente es una persona llamada al pastorado. Lo esencial es que reúna las cualificaciones bíblicas, porque estas cualificaciones son innegociables. Sí, no podemos negociar, porque están establecidas por la palabra y Dios es más sabio que nosotros, es más sabio que el mundo, y por lo tanto tenemos que tener claras esas cualificaciones bíblicas, que tales no son entonces negociables. ¿Recordamos algunas de estas cualificaciones de las cuales nos habla la palabra? A ver, vamos a participar un poco en la conferencia. Que sean irreprensibles, sí. Aptos para enseñar, muy bien. No borrachitos. Que gobierne su casa. Marido de una sola mujer. Muy bien.
¿Qué más? No avaro. No pendencieros. No neófitos, ¿no? No neófitos. Si nos pusiéramos a estudiar cada una de estas características, pues evidentemente cada uno implicaría hacer todo un sermón, ¿no? Toda una conferencia. No vamos a detenernos en ella porque las tenemos claras, ¿no? Hemos leído múltiples veces estos pasajes que nos hablan de las cualificaciones bíblicas. Evidentemente, un varón, un hombre que no reúna estas cualidades, estas cualificaciones bíblicas, no significa que nosotros como pastores descuidemos el pastoreo a estas personas, ni más faltaba, ¿no? Sin embargo, para ser considerados líderes necesitan, evidentemente, reunir estas cualificaciones bíblicas. De hecho, todos los cristianos deberían reunir estas cualificaciones, pero evidentemente los llamados al pastorado, al liderazgo, deben reunirlas de una manera evidente y clara, ¿no? Por otra parte, podemos caer en muchos errores a la hora de ir buscando algunas personas que puedan reunir o que puedan ser delegadas en esta labor, ¿no? Un error, por ejemplo, muy frecuente es buscar personas que tengan una educación muy alta, ¿no? O sea, que sean muy bien formados académicamente. Podemos caer en este error. Es un valor añadido que puede tener una persona, pero no es lo esencial. Podemos creer también que una persona que lleve muchos años en la iglesia sea una persona apta para ser pastor o ser líder. Esto tampoco es necesariamente cierto, ¿no? Entonces, ni las cualidades que está exigiendo el mundo para ser líder en los negocios del mundo, ni tampoco estas otras que he comentado aquí, la educación, muchos años en la iglesia, o incluso caer en el error, en el craso error de ser parciales y escoger personas que tengan dinero, por ejemplo, o que sean destacados socialmente, ¿sí? Hay muchas iglesias o muchos hermanos que se dejan guiar por estas aparentes cualidades que puede tener un individuo para ser nombrado anciano o pastor y resulta ser un fiasco, ¿no? Resulta ser un grave error, porque no están reuniendo aquellas características que la Biblia nos enseña. Entonces, las cualificaciones bíblicas son innegociables, hermanos. Ahora, si una persona reúne las cualificaciones bíblicas y además tiene ese carácter de líder que se ha reconocido y además tiene el deseo de ser líder, de ser pastor, pues podemos tener allí un candidato potencial, ¿no? Si vemos que a esta persona los hermanos lo siguen, lo escuchan, que están allí atentos a lo que él está enseñando, es un potencial candidato para ser nombrado, para ser reconocido como líder en la iglesia. Hermanos, ver el avance del reino significa necesariamente identificar quiénes serán aquellos hombres que están a nuestro alrededor y que van a tomar el testigo. Eso es ver el avance de la iglesia, es ver el avance del reino. Nosotros vemos por aquí cuando pasamos por algunas tiendas que aparece un letrero, ¿no? Dice, cerrado por jubilación. Sí. Que en nuestras iglesias nunca tengamos que poner eso, ¿no? Cerrados por jubilación. Que haya quien tome el testigo y pueda continuar adelante, ¿no? Nadie es eterno en el mundo, dice la canción. Sí. Todos nosotros estamos de paso. Sí. Las canas salen muy pronto, más pronto de lo que ustedes se imaginan, los que no tienen. Así que hay que aprovechar bien el tiempo y pensar, hermanos, que es importante ir trabajando en ese relevo en la iglesia, en ese acompañamiento que necesitamos como pastores nosotros mismos, ¿no? Pensar en aquellas personas que cuando nosotros no estemos puedan hacer lo que nosotros nunca vamos a poder hacer, llegar a sitios donde nunca vamos a llegar nosotros, porque el reino de Dios se sigue extendiendo. Y cuando no hay nadie eterno en el mundo, como dice la canción, tenemos un Dios eterno y tenemos un Dios poderoso. Y en eso tenemos siempre que pensar. Así que ese es el primer punto, reunir las cualificaciones bíblicas. El segundo, observar, hermanos. Debemos estar con los ojos aguzados, con los ojos atentos. ¿Quiénes están trabajando ya en las tareas de liderazgo en la iglesia? ¿Quiénes lo hacen de manera espontánea? ¿Cómo se relacionan estos hermanos con otros?
lo reconocen los demás aun cuando no sea reconocido formalmente como un líder. Como pastores, hermanos, estamos llamados a tener ese discernimiento, a percibir las oportunidades que el Señor nos muestra, que presenta delante nuestro, ¿no? Estar expectantes en nuestras reuniones, ¿no? Saber que no somos nosotros los protagonistas, sino que es Cristo, ¿no? Y eso significa estar siempre observando, ¿no? No mirándonos a nosotros mismos, sino estar también sentados de cuando en cuando allí, mirando, observando cómo están relacionándose aquellos varones que en el futuro puedan ser pastores, ¿no? Ir tras esas oportunidades que el Señor nos está presentando. Interactuar con ellos, ver cómo interactúan ellos con los demás hermanos. ¿Se quieren mostrar? ¿O ese relacionamiento que están teniendo es natural para ellos? Es frecuente que personas que anhelen tener algún protagonismo en la iglesia se quieran mostrar, ¿no? Entre comillas, quieran ser protagonistas. Y es fácil caer en esa tentación, ¿no? De ver a aquellas personas que se muestran, que están muy espabiladas, mirando de qué manera se están interviniendo permanentemente en la vida de la iglesia solamente para llamar la atención. Aquí hemos tenido casos como esos, ¿no? Ahora mismo no están con nosotros, pero se han presentado estos casos. Así que debemos estar siempre con esa visión puesta en detectar las oportunidades que el Señor está mostrando delante nuestro para identificar a aquellos varones que pueden tener esa cualificación como líderes en el futuro. Tercer punto, confiar. Confiar. Este y otro que voy a nombrar más adelante quizás es de lo más difícil que nosotros podemos hacer, ¿no? Confiar. Si quieres ver a otros líderes, hermanos, tenemos que tener una predisposición a confiar. Y realmente eso es algo que resulta muy difícil para nosotros. Hay muchas barreras, hay barreras culturales en nosotros, hay barreras de malas experiencias, de historias pasadas, hay barreras en nuestro propio corazón, de orgullo, ¿no? Sí. Estas son barreras que nos impiden muchas veces confiar en los demás. Cuando hablo del tema cultural, por ejemplo, sobre todo, quizás aquí hay algunos hermanos que también son de Latinoamérica, nosotros somos demasiado desconfiados, ¿sí? Los latinos, no sé si están de acuerdo conmigo, los hermanos que vienen de por allí, de estos países, somos muy desconfiados. ¿Por qué razón? Es una cuestión cultural, ¿no? Sí. Creemos que nos van a agredir siempre y andamos con el escudo puesto, ¿no? Quizás aquí, en este contexto, sea otro el problema, ¿no? Sí, quizás sea el orgullo, por ejemplo. Sí. Pero hay barreras en todo caso. Hay barreras que debemos identificarlas e intentar salvar esas barreras para desarrollar esa predisposición a confiar en otros varones. 1 Corintios nos habla del amor y a veces queremos resaltar este texto solamente referidos al amor fraternal como hermanos, pero tiene también una connotación importante este texto en 1 Corintios 13 cuando nos describe las características del amor. El amor no tiene envidia. Y pensamos un poco en esto del liderazgo, ¿no? De ir confiando en las personas. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿sí? No se irrita, todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo cree, todo lo espera. Y esto nos resulta muy difícil, ¿no? No sé si es a mí solo que me pasa esto. Nos resulta difícil creer en los demás, ¿no? Debemos pensar, hermanos, que en la iglesia están todos los que el Señor quiere que estén. No falta ninguno. Y allí en la iglesia tenemos dones que hay que comenzar a identificar. Tú como pastor debes ser capaz de reconocer a estas personas que tienen esos dones especiales que el Señor ha dado, esos talentos que le permiten proyectarse como un futuro líder. Allí están, hermanos. No hay que buscarlos. Mark Dever pone un ejemplo que es bastante claro, ¿no? Confiar en una persona es dar un crédito a esa persona. Es un crédito sin garantías, sin avales. Un crédito anticipado. No necesitas mostrarnos la cuenta. Es dar ese crédito a esa persona. Es dar la oportunidad para que avance en el camino, ¿no? En el camino.
Es tomar la iniciativa nosotros como líderes, como pastores, pidiéndole a ese hermano que haga algo, ¿no? Que vaya trabajando en esa perspectiva de constituirse como un líder posteriormente. Es poder decir, creo que por esto y esto, este otro aspecto, por este testimonio que este hermano está llevando, por estos rasgos de su personalidad, por estos rasgos de su ministerio y de su interacción con otros, este hermano probablemente sea alguien que pueda llevar esa carga de enseñar a otros. Es llegar a decir esto de un hermano, ¿no? Yo veo en este hermano unas ciertas características que lo hacen potencialmente un líder y entonces voy a trabajar con ese hermano. ¿Sí? No se trata de improvisación, no se trata de tomar las cosas a la ligera, tampoco se trata de reunir espacios o huecos que nos queden por una urgencia, que a veces también podemos caer en ese error, ¿no? Se presenta una urgencia y entonces tomamos al último que está sentado en la parte de atrás de la banca y lo mandamos a enseñar a la clase, ¿no? No se trata de eso, se trata de ser consistente con lo que el Señor nos habla en su palabra y también eso, ¿no? De estar atentos a cómo se muestra una persona en sus talentos para irlo identificando e irle soltando un poco la cuerda, ¿no? Como se dice. Muchos pastores son demasiado conservadores en este aspecto. Es como si estableciesen una cadena alrededor de la iglesia y un cerrojo allí, un candado con una llave muy grande, ¿no? Que impiden que haya posibilidades de que otros hermanos se muestren. Pasan 20 años y tienen un anciano. Sí. 30, 40, 50 miembros. Han puesto un cerrojo en su iglesia y no tienen una proyección de futuro, ¿no? Es necesario, hermanos, salir de esa burbuja cómoda y segura. Evidentemente, cada uno de nosotros nos sentimos seguros con lo que hacemos, ¿no? Sí. Estamos seguros porque sabemos los pasos que vamos dando y nos incomoda un poco confiar en otras personas. Pero tenemos que asumir riesgos, hermanos. Tenemos que dar ese crédito por adelantado. Tenemos que confiar. Algunas veces nos vamos a equivocar, pero merece la pena equivocarnos algunas veces. Ojo, vuelvo y repito, no asumamos riesgos innecesarios. No se trata de lanzarnos al vacío, ¿no? Asumamos los riesgos legítimos. Sí. Los riesgos que solamente son legítimos, pero asumamos esos riesgos. Sepamos siempre que Cristo es el que construye su iglesia, no somos nosotros. Nosotros somos solamente unos instrumentos pasajeros, temporales, en una iglesia, ¿no? Estamos de paso, pero Cristo es el que construye su iglesia, así que confiemos en el Señor. Confiemos que Él cuida de su iglesia, que Él es soberano. No quememos a los hermanos, es otra posibilidad que tenemos, ¿no? A veces hay una persona muy destacada y comenzamos a ponerlo una y otra vez allí y los quemamos porque al final la persona pues carece de la experiencia, tiene todavía muchas cosas por mejorar, por madurar y queremos que maduren, como decimos en Latinoamérica, biches, ¿no? Queremos que vayan más deprisa de lo que deben ser. Entonces hay que ser pacientes, pero confiar. Tenemos que amortiguar esos riesgos. ¿Cómo amortiguamos los riesgos con un líder? Pues es estar retroalimentando, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Es estar atentos a lo que está haciendo aquella persona. Es quizás en algún momento incluso prepararle el manuscrito de la enseñanza y entregársela. Y decirle, mira, hermano, esto es lo que tienes que enseñar. Sí. Es decir, hermano, este es el libro que te debes seguir, este es el capítulo que debes explicar. Explícalo y darle esa oportunidad. Eso es amortiguar un poco esos riesgos que estamos asumiendo. No lo dejemos solo, a la deriva. Vamos entonces a amortiguar ese riesgo. Cuarto punto, dedicar tiempo. Marcos nos dice lo siguiente, Marcos 2, los versículos 13 al 14, refiriéndose al tema de cómo el Señor iba llamando a sus discípulos. Después de esto subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Esta frase hay que subrayarla, ¿no? A 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. En ese orden, para que estuviesen con Él y enviarlos
a predicar. A veces queremos enviarlos a predicar sin haber estado con ellos. Sí, queremos hacer las cosas a la inversa y nos sale mal, evidentemente. Así que debemos tener tiempo para los líderes, para esos potenciales líderes. Tenemos que tener tiempo para ellos. No debemos construir esas murallas alrededor nuestro que haga inaccesible a las personas acercarse a nosotros. Tenemos que tener esas puertas abiertas, ¿no? Para que las personas se acerquen y nos conozcan. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. En Hebreos también dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Estamos hablando de imitar, pero ¿cómo una persona nos puede imitar si no nos conoce? Es imposible, ¿no? Tiene que conocernos, por lo tanto tenemos que abrirnos a que nos conozcan. Que sepan que también somos humanos débiles, con muchas carencias. No tengamos miedo de eso, hermanos. No pretendamos mostrarnos a la congregación como infalibles, porque no lo somos. Somos muy falibles, muy necesitados de las oraciones de la congregación. Y esto hay que mostrarlo tal como somos, ¿no? ¿Sí? Así que mostrémonos a estos hermanos, démosles tiempo, dediquemos con sabiduría tiempo para ellos, pero hagámoslo. Establezcamos estrategias para compartir ese tiempo. ¿Cómo establecemos esas estrategias? Pues compartamos comida con ellos, ¿sí? Salgamos con ellos de paseo, reunámonos con ellos para discutir el sermón, que ellos nos retroalimenten a nosotros, nos digan cómo vieron el sermón, qué hicimos mal nosotros, o al revés, ¿no? Cómo lo hicieron ellos. Dediquemos tiempo. Viajemos con ellos. Dediquemos tiempo. Dediquemos tiempo, hermanos. No es tiempo perdido, se los aseguro, no es tiempo perdido. Es tiempo invertido, invertido para sacar rédito posteriormente, para la gloria del Señor, no para nosotros, ¿no? Quinto, otro punto que nos cuesta muchísimo, delegar. ¿A cuánto les cuesta delegar, hermanos? A ver, levanten la mano. A todos nos cuesta mucho delegar. La carga, hermanos, todos lo sabemos, aquí no estamos hablando de nada desconocido. La carga es pesada. La carga es pesada. Nos cansamos. Nos cansamos. Todos nosotros nos cansamos. Y quizás ese cansancio que tenemos son oportunidades que el Señor está presentándonos a nosotros para delegar en otras personas, para darle oportunidades a otros. Dentro de este aspecto de delegar, entonces, varios puntos, ¿no? Da oportunidades a otros, pero no para que nos repitan exactamente a nosotros mismos, sino para que ellos desarrollen su propio criterio ejerciendo el liderazgo. No esperemos, hermanos, copias exactas de nosotros porque no van a existir. No van a existir copias exactas de nosotros. Así que permitámosle a esos hermanos desarrollar sus propios criterios, evidentemente bíblicos, para hacer su labor y en las oportunidades que nosotros le demos. Segundo, cultiva el respeto de la congregación hacia estos hermanos. Cuidemos, hermanos, de cómo tratamos a estos hermanos. Tratémoslos como líderes. Dirijámonos a ellos con respeto. Esto hará que modelemos el trato de la congregación hacia esta persona. Así que es importante, cuidemos cómo tratamos a estas personas. La iglesia los reconocerá si nosotros también los honramos en público. Tercero, déjalos que enseñen. Sé generoso con ellos. Ten gracia con los jóvenes, sobre todo. Permíteles enseñar. Toma las previsiones del caso, tal como hablábamos hace un momento. Quizás es una persona que necesita que se le entregue el manuscrito de la enseñanza. Démoselo. Será más trabajo para nosotros, pero vale la pena, ¿no? Haz unas listas de hombres de alrededor de 30 años.
Normalmente son hombres que no son muy visibles en el liderazgo, ¿sí? Pero son aquellos que van a tomar el relevo posteriormente. Vuelvo y repito, soltemos un poco la cuerda. Soltemos la cuerda. Crea oportunidades para estos varones. ¿Qué oportunidades? Miremos en qué tipo de reuniones estos varones pueden comenzar a desarrollar su ministerio, ¿no? En el grupo de jóvenes, por ejemplo. Sí, aquí en la iglesia tenemos un buen grupo de chicos que se están entrenando en esto, ¿no? En enseñar a los jóvenes. Los grupos en casa, deleguemos también en ellos, estemos allí presentes nosotros también para apoyarlos. ¿Sí? La lectura de la palabra, por ejemplo. Desde hace relativamente, unos 6 meses más o menos aquí en la iglesia hemos comenzado a dar oportunidades para que varones de la iglesia suban aquí al púlpito en la reunión nuestra y hagan la lectura de la palabra. Esto les va a dar a ellos posibilidades de ir dejando a un lado los temores que implica un púlpito y que vayan ganando una confianza en el desarrollo de sus ministerios. Es importante. Leamos con ellos El enrejado y la vid. ¿Han leído ya el libro? Sí, algunos capítulos al menos. ¿Les ha gustado el libro? Sí. Es un libro interesante. Recordemos, hermanos, que no estamos construyendo nuestro propio reino. Estamos construyendo el reino de Dios. No es nuestro feudo. Rompamos esas murallas y dejamos que otros también colaboren a construir el reino de Dios. Así que ese es el quinto punto, delegar. Sexto, retroalimentar. La palabra está llena de textos que nos hablan de la importancia de crear un modelo para la crítica piadosa. No hace falta sino abrir el libro de Proverbios para encontrar cantidades de alusiones a esto, ¿no? Más vale la reprensión que el amor oculto, dicen, ¿no? Uno de los Proverbios. Y eso tiene que ver con eso de retroalimentar. Permite que la gente explore y entienda el por qué haces las cosas como las haces. Eso es importante, hermanos. Responde a las preguntas que hacen los hermanos. Eso tiene que ver con eso de romper los muros, ¿no? De dar oportunidades que los hermanos pregunten, que indaguen por qué hacemos lo que hacemos. Recibe los comentarios de los demás. Si la crítica es correcta, no respondas. Si la crítica es incorrecta, no respondas. A no ser que veas una mala intención en la crítica. Si la crítica es correcta, no respondas, pero tampoco respondas a la crítica incorrecta. Si lo haces de esa manera, seguirás teniendo la oportunidad de escucharlos, de escuchar a la gente. La gente estará animada de acercarse a ti y de comentar sus cosas, cómo entiende la vida de la iglesia, ¿no? Pero en cambio, si la gente siente que sus críticas no son escuchadas, sino más bien son oportunidades para que tú comiences a darles palo, cerrarás esa puerta y ya nunca más te volverán a decir nada. A veces es una sola oportunidad y nosotros damos la espalda y ese hermano ya nunca más se va a comunicar con nosotros. Así que estemos muy alertas, muy atentos, hermanos. Estemos atentos cuando algún hermano nos critica un canto, por ejemplo, o una oración o un sermón. Escuchémoslo. Tiene razones seguramente para esa crítica o para ese comentario, ¿no? ¿Por qué se canta esa canción? ¿O por qué se ora de esta manera? ¿O por qué el sermón tuvo este sesgo, ¿no? Esta puntualización. Ellos lo que están intentando al final es explorar. Están buscando entender por qué de las cosas. Y creo que ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto de la retroalimentación. Siempre habrá un margen de mejora, hermanos. No hacemos las cosas tan excelentemente que no haya una posibilidad de crecer. Así que aprovechemos estas ocasiones en que los hermanos comentan o hacen estos comentarios para ayudarnos a avanzar en la mejora que debemos hacer como iglesia. Retroalimentar. Ahora, si nosotros somos los que estamos modelando la retroalimentación, también
tengamos en cuenta, hermanos, que la retroalimentación debe estar acompañada con una voz de aliento. No hagamos la crítica a secas. Acompañemos la crítica con una voz de aliento, una voz de esperanza. Todos recordamos la carta de Pablo a Timoteo, ¿no? A la iglesia de Corinto. Es una carta fuerte, ¿no? La primera carta de Pablo a los Corintios, una carta de mucha exhortación. Sin embargo, si leemos los primeros versículos después del saludo, esos versículos del 4 al 9 del primer capítulo, vemos lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es, mira, Dios está trabajando en esta iglesia. Dios está haciendo muchas cosas en esta iglesia y doy gracias a Dios por el trabajo que está haciendo aquí en esta iglesia. Ese trabajo es más grande de lo que imaginamos. En resumen, Pablo lo que dice en esos 5 versículos es esto. Y luego comienza la exhortación. Pero antes ha habido esa palabra de ánimo. Pablo lo que está diciendo es, esta no es una iglesia mala. Tú no eres un mal cristiano. Tú no lo estás haciendo mal. Pero hay que cambiar algunas cosas. Entonces, cuando modelamos, hermanos, la retroalimentación es esto, ¿no? Es llevar una palabra de aliento al hermano, no llegar allí con el sable desenvainado para cortar cabezas. ¿Sí? Es animarlo. Es decirle, hermano, lo estás haciendo bien, puedes corregir por este otro rumbo, puedes cambiar estos aspectos. Y el hermano te va a escuchar, te va a escuchar. Así que esa debe ser tu perspectiva. La crítica piadosa es mostrar que Dios está trabajando en la persona, pero que hay mucho camino por recorrer. Nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Con tantos años de experiencia que podamos tener en el ministerio, aún tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hagamos de modelos en esta crítica piadosa, tengamos compasión de los hermanos. Ese hermano entonces no estará a la defensiva. Esa voz de aliento, esa voz de esperanza que le damos a los hermanos es una poderosa herramienta, hermanos, para captar la atención del hermano, para saber que se siente amado, que se siente valorado, que se le tiene en cuenta. Pero hermano, hazlo con honestidad. Hazlo honestamente, sin ser falso. No se trata de adular al hermano, pero tampoco se trata de destruirlo. Seamos honestos, sinceros con lo que decimos. No adornemos más allá de las palabras de lo que debemos. Digamos lo que tengamos que decir con mucho amor, pero no dejemos de decirlo. Hay una frase de un autor, Drummond, dice, en una atmósfera de sospecha los hombres se marchitan y mueren, pero en una atmósfera de amor y aliento los hermanos crecen. Así que vamos a crear esa atmósfera de amor, de respeto, y no esa atmósfera de sospecha, ¿no? Séptimo punto, ejercer autoridad bíblica. El mundo caído, el mundo fuera del cristianismo, dice esta frase. Ustedes seguramente la han escuchado y a lo mejor algunas veces la hemos repetido. Si me amas, no me puedes decir que no. Sí. Si me amas, no me puedes decir que no. Un error, ¿verdad? Los que tenemos hijos lo sabemos. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Están criando? Bueno, la gran mayoría, ¿no? Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Si me amas, no me puedes decir que no, es lo que dicen los adolescentes, ¿no? ¿Por qué me niegas esto? No me amas. Tengamos en cuenta, hermanos, esta fórmula que voy a dar ahora. Autoridad bíblica es un no más amor más sabiduría. ¿Sí? Autoridad bíblica es saber decir no cuando hay que decir no, más amor más sabiduría. Es una fórmula matemática. Bueno, se nota que soy ingeniero, ¿no? Me gustan las fórmulas. Autoridad bíblica, no más amor más sabiduría. Un no de forma aislada, un no
que no contiene ese amor y esa sabiduría es una falsa comprensión de lo que significa autoridad. Y es básico, ¿no? Este tema, ¿no? Si nosotros tomamos un versículo aislado, por ejemplo el de 2 de Timoteo 2:12, si lo tomamos de una manera aislada, sin un contexto de amor, sin un contexto de sabiduría, podemos causar una mala comprensión de ese texto cuando nos dice, porque no, ahí está el no, permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué pensaría alguien que nunca ha abierto la Biblia en este pasaje y le leemos ese versículo? No permito a la mujer enseñar. Un no solo, ¿no? Un no solo. Hay un desconcierto, seguramente, ¿sí? Se está generando una idea que es indefendible, ¿sí? Y podemos llegar, o la persona puede llegar a pensar, bueno, aquí hay alguien equivocado, ¿no? Sí. Así que ese no tiene que estar acompañado de todo su contexto, ¿no? Ese contexto de amor, ese contexto de sabiduría, de explicar por qué razones el no. Autoridad, hermanos, no significa que tenemos ventajas. Bueno, aquí la mayoría son pastores y saben de lo que estoy hablando, ¿no? Autoridad no significa tener ventajas. Y los que son padres, pues aún más, ¿no? Sabemos como padres que tener la autoridad no significa que tengamos ventajas. ¿Por qué razón? Porque no son sinónimos. Autoridad y ventajas no son sinónimos. Pero autoridad y servicio sí lo son. Autoridad igual a servicio. Estamos sirviendo, hermanos. Estamos sirviendo. Es un servicio glorioso, pero es un servicio. Me gustaría leer un pasaje en 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 4. Dice así el texto. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Este pasaje nos está enseñando qué produce una buena autoridad, el ejercicio de la buena autoridad, el buen gobierno. El buen gobierno bendice, hermanos. El buen gobierno es como la luz de la mañana. El buen gobierno, la buena autoridad es como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. La autoridad bien ejercida es como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Pero entendida correctamente, entendida bíblicamente. Cuando la autoridad se ejerce de esa manera, con amor, cuando podemos decir no, pero lo sabemos decir con amor, lo podemos decir con sabiduría, la iglesia se sentirá bendecida. La iglesia se sentirá bendecida. Ejercer autoridad, ejercer nuestra autoridad y ver cómo los hermanos que son candidatos o que son potenciales líderes del futuro están ejerciendo también esa autoridad que poco a poco van a ir ganando en la iglesia. Octavo punto, tener claridad. Un líder, hermanos, debe tener la habilidad de ser claro en la enseñanza de la doctrina y de la verdad. Esto es muy importante, hermanos, que sepa explicar los porqué del Evangelio, que sepa aclarar las dudas que se presentan en la enseñanza cotidiana, en las charlas que pueda tener con los hermanos, que pueda explicar las razones del Evangelio. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar,
Y enseñar no significa solamente pararse en un púlpito, dar un sermón o una escuela bíblica, ¿no? Enseñar significa hablar con el hermano, explicarle el evangelio. Enseñar significa reunirme con los hermanos en las reuniones de casa y explicar un pasaje bíblico o aclarar una duda que se presenta en esos contextos, ¿no? Eso es enseñar. Sí. Por lo tanto, la persona candidata debe tener la habilidad de enseñar. Esto es clave, hermanos. Si la persona no tiene esta habilidad, no es una persona llamada a ser pastor. Puede ejercer muchos ministerios, pero no está llamada a ser pastor. Tiene que tener esa habilidad de enseñar. Y el último punto, cultivar la humildad. Cultivar la humildad. Hay una lucha, ¿no?, que se establece entre un ambiente pro humildad y un ambiente pro envidia. Hay que distinguir estos ambientes. Cuando nos sentamos allí a escuchar a una persona que está enseñando diferente a nosotros en la iglesia, podemos sentir la tentación de pensar, oh, yo podría predicar eso mejor que lo que está haciendo el hermano. ¿Sí les ha pasado eso? ¿O es a mí solamente? O lo contrario, decir, oh, eso como predicas, hermano, yo nunca llegaría allí. ¿También les ha pasado? Sí, podemos caer en estos dos extremos, ¿no? Jamás llegaré a ese nivel, o este hermano nunca va a llegar. Podemos llegar a los dos extremos. Eso es crear un ambiente pro envidia. Un ambiente pro humildad es cuando nos podemos sentar allí a escuchar al hermano y disfrutar del sermón, disfrutar de la palabra. Cada sermón es tan único que es absolutamente imposible compararlo. Aun cuando tú repitas el sermón de hoy, lo repitas mañana en otro contexto, ese sermón no va a ser igual, es diferente, no se puede comparar, porque es la palabra de Dios, fuente continua de vida, ¿no? No son aguas estancadas, es fuente de vida, ¿no? Por lo tanto son aguas diferentes. Así que disfrutemos de los sermones de los hermanos, aun cuando no sean tan perfectos como quisiéramos, disfrutemos de la palabra del Señor. Y también trabajemos con nuestro propio temor que tenemos a los hombres, en el otro extremo, ¿no? Podemos sentir temor de los hombres, o podemos sentir tanto orgullo que no sabemos escuchar lo que la palabra está diciendo, ¿no? Hay un libro que se recomienda para este tema, Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. No sé si lo han leído. Sí. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Está haciendo alusión a este tema, a este problema del temor a los hombres, ¿no? Cuando los hombres tienen para nosotros mayor importancia que Dios, ¿no? Entonces el hombre se hace grande y Dios pequeñito. Lo recomendamos entonces este libro, Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Hay una frase que me gusta mucho de Spurgeon. Dice, si un hombre piensa mal contra ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Está buena, ¿no?, la frase. Así que no nos enojemos si piensan mal de nosotros, somos peor, seguro. Alégrate, hermano, en el liderazgo de otros hombres. No te sientas amenazado. No te sientas amenazado. Los jóvenes quizás son más proclives a esto de sentir la amenaza cuando surge un joven con un potencial de líder, ¿no?, de líder fuerte. Pero nosotros, hermanos, debemos buscar justamente eso, tener líderes fuertes. Tener tantos y tan fuertes como sea posible. Eso redundará en la extensión del reino. Y recordemos que ese es el reino de Dios, no es nuestro reino, ¿no? Por lo tanto, no nos sintamos amenazados. Tengamos tantos líderes y tan fuertes como sea posible, hermanos. Cultiva la humildad, hermanos. Eso significa que también nosotros debemos evitar incluirnos en las ilustraciones que hagamos cuando estamos enseñando. Eso cultiva nuestro orgullo, no cultiva nuestra humildad. Así que no nos incluyamos en esas ilustraciones. Tampoco abusemos de nuestras capacidades.
El Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros, algunos de otro tipo, ¿no? Pero tenemos dones. Por eso estamos aquí. Por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos, pero el Señor nos ha dado dones. Y a veces esos dones podemos cultivarlos de mala manera para enaltecernos a nosotros mismos, ¿no? No usemos de esos dones, no usemos del dominio que tengamos del público, no usemos del humor. Hay personas que son muy buenas para hacer un sermón o un estudio con mucho ánimo, ¿no? Con mucho humor. No usemos de eso. No usemos de nuestra fuerte personalidad si algunos la tienen, ¿no? No usemos de esas capacidades, hermanos. Eso puede ser muy bueno para animar una fiesta, pero no es bueno para el púlpito. Así que seamos humildes y no abusemos de eso. Estos son los 9 puntos, hermanos. Tener cualificaciones bíblicas, observar, confiar, dedicar tiempo, delegar, retroalimentar, ejercer autoridad bíblica, tener claridad y cultivar la humildad. Eso vale para nosotros y vale para las personas a las cuales estamos visualizando como futuros líderes, como futuros ancianos, como futuros pastores. Tengamos en cuenta estos 9 puntos. Anoche estaba intentando cerrar aquella puerta de allí, aquella persiana, y no lo lograba cerrar. Estaba allí dándole para arriba y para abajo. El hermano muy amablemente se acercó a ayudarme y estaba mal puesta alguna cosita allí. Cuando la logramos cerrar, le dije al hermano, me hago viejo. Y él me dice, nos hacemos viejos. Y es verdad, hermanos, nos hacemos viejos. No estamos aquí eternos. Demos paso a otros hermanos que vengan detrás nuestro. El reino de Dios es grande, hermanos. Dios es eterno, nosotros pasajeros. Así que aprovechemos bien el tiempo. Busquemos a estos hermanos que puedan tomar ese testigo y continuar adelante en la extensión del reino. Que puedan llegar a donde nosotros jamás vamos a llegar. Que puedan hablar como jamás nosotros hemos hablado. Que tengan esas capacidades tan bien desarrolladas como nosotros jamás las podremos lograr desarrollar. Y todo ello para la gloria del Señor. Amén. Bien. Oramos, hermanos. Padre, queremos darte las gracias, sobre todo, Señor, porque sabemos que si tú, Señor, nos has llamado al servicio en tu causa, lo has hecho de pura gracia. Ninguno de nosotros, Señor, merecemos por nuestra propia naturaleza ser parte de este pueblo escogido, Señor, y mucho menos de ser líderes, de ser pastores, de ser ancianos. Pero tú has querido hacerlo así, Señor, y te agradecemos, Padre, porque esto nos humilla delante de ti. Tú eres, Señor, el dueño de la iglesia. Y queremos, Señor, exaltar a este glorioso dueño, a ti, Padre Santo. Y rogarte, Señor, que tú levantes muchos obreros para la mies, porque el campo está blanco, listo para la siega, y hacen falta obreros para la mies. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Danos ese discernimiento para encontrar personas que tú ya nos estás mostrando, Señor, que serán el día de mañana quienes seguirán adelante en la extensión de tu reino. Te lo rogamos en Cristo. Amén.